Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, maestra del curso de Biología del Colegio Andino. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial el permitirnos estar nuevamente conectados a través de esta plataforma virtual, agradecer por la salud. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, queridos estudiantes. Toda clase siempre tiene un propósito y el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que al término de la sesión, queridos estudiantes, ustedes van a estar en la capacidad de poder conocer, comprender la clasificación de los seres vivos e identificarlos en la vida diaria. ¿Correcto? Vamos a conocer cómo estarán clasificados estos seres vivos. Por lo tanto, para poder lograr este propósito, queridos chicos y chicas, tenemos que estar atentos a nuestra sesión. Vamos entonces a iniciar con muchas ganas la sesión del día de hoy. Clasificación de los seres vivos. La clasificación de los seres vivos. Tema 17, ¿correcto? La historia de la clasificación de los seres vivos jóvenes se va a ir a remontar a una persona muy importante que puso este deseo de clasificarlos. Me estoy refiriendo a Robert Whittaker, ¿correcto? Esta persona es la que en el año de 1969 dio la clasificación de los seres vivos en 5 reinos. Reino monera, reino protista, reino fungi, reino animal y reino plantas. Él, mediante la observación, mediante la análisis de los seres vivos, se dio cuenta de que no todos tenían las mismas características, que algunos tenían rasgos de ser vivos, pero no pertenecían, no tenían las mismas características. Es por eso que los empezó a agrupar de acuerdo a las semejanzas, de acuerdo a las características que ellos tenían, y nos dio 5 reinos. Pero estos reinos nos dijo que venía de un ancestro común. Él nos habla de una evolución, ¿correcto? Un ancestro común, de ahí vino la evolución, ¿no? El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animalia o animal. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poquito más de cuáles son las características, cuáles son las diferencias que ha notado este científico Robert Whittaker en el año de 1967 para plantear estos 5 reinos, ¿correcto? Vamos entonces a iniciar a conocer estos reinos. Vamos a empezar hablando del reino monera. El reino monera, como ustedes lo ven acá en las imágenes, queridos estudiantes, van a ser agrupaciones de organismos microscópicos y unicelulares. ¿Qué quiere decir? Van a ser organismos que no lo vamos a poder ver a simple vista, que vamos a tener que utilizar microscopios para poder verlos. Y son unicelulares, ¿qué quiere decir? Que están formados por una sola célula. Estos organismos se nutren por absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente por bipartición, como las bacterias. Integran este reino todas las bacterias y las cianobacterias, llamadas también algas verdes azules o azuladas. La mayoría de las bacterias causan enfermedades como la neumonía, la tuberculosis, el cólera, son producidas por bacterias. ¿Correcto? Es por eso que tenemos que lavarnos las manos, mantener limpio el lugar donde vamos a estar. La neumonía, la tuberculosis son bacterias que están en el ambiente.
Por eso tiene que haber ventilación. El cólera son bacterias que pueden estar en los alimentos. Por ejemplo, miren, acá vemos esta imagen. Son una cantidad de bacterias, pero ¿saben dónde está presente? En una ensalada de lechuga. Se ha podido observar una ensalada de lechuga que no ha sido bien lavada la lechuga al microscopio y se ha podido encontrar esta cantidad de salmonelas. Imagínate que nosotros nos podamos comer. Va a ingresar estas bacterias a nuestro cuerpo. Muchas de ellas van a causar, pues, pueden causar cólera, pueden causar enfermedades, infecciones. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado. ¿Correcto? Acá tenemos a las bacterias. ¿Ya? Muy bien. A ver. Entonces, el reino Monera es el reino más simple, el más elemental. Está formado por animales microscópicos, ¿ya? Que van a alimentarse, algunos por absorción. ¿Qué es absorción? Van a absorber como una esponjita los alimentos del lugar donde se encuentran. Y otros van a realizar fotosíntesis. ¿Correcto? Se reproducen asexualmente. A este grupo pertenecen las bacterias y las cianobacterias. Las bacterias son los seres vivos más pequeñísimos, más microscópicos. ¿Correcto? Estamos dando los rasgos de los seres vivos. Por lo tanto, podemos decir que a este grupo no pertenecen los virus. Los virus no son seres vivos. Los virus son solamente una molécula, supramolécula. No es ser vivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la reino Monera está representado por las bacterias y las cianobacterias. Y son animales microscópicos. El primer reino. Pasamos al segundo reino. Miren, acá estamos viendo, ¿ven? Es otro reino. Por ejemplo, acá estamos observando a un paramecium. Es un paramecium, como ustedes verán, es una célula que también tiene sus organelas. A ver, vamos a entender qué es el reino protista. Estos organismos también pertenecen al reino protista. Otro grupo de seres vivos es el reino protista, que comprende a los organismos microscópicos multicelulares, conocidos como los eucariotas. Suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Los protistas son acuáticos, pueden ser de aguas marinas, de agua dulce, o pueden habitar también en los tejidos húmedos de otros organismos. Pertenecen a este reino varios tipos de algas. Estos seres contienen clorofila y son fotosintéticos. Por ejemplo, el protozoario, la ameba, el paramecium y la euglena. Acá nosotros estamos viendo el paramecium. Si ustedes ven, al borde, no sé si ustedes lo pueden ver, al borde del animalito, ¿no? O perdón, al borde de este ser vivo, estamos viendo una cantidad de vellosidades, son pelitos microscópicos casi, chiquititos, que les va a ayudar a movilizarse, ¿ya? Los protistas van a ser también microscópicos, pero que van a estar formados ya por la agrupación de no solamente una célula, sino de más células. Más células. Por ejemplo, miren acá, podemos observar, este puede ser el núcleo de una célula, acá el núcleo de otra célula, y así el núcleo de otra célula. ¿Qué quiere decir? Que es la agrupación de muchas células que tienen movimiento. Estos seres vivos tienen movimiento, ¿correcto? ¿Y quiénes van a formar? Van a formarlos los protozoarios y las algas. Las algas marinas pertenecen al reino protista y los protozoarios, que van a ser estos animalitos estos seres vivos microscópicos, ¿correcto? Van a ser fotosintéticos. Van a ser fotosintéticos. ¿Qué quiere decir? Que realizan fotosíntesis, ¿ya? Pueden ser de vida acuática, pueden vivir en aguas saladas, en aguas dulces, pueden vivir también en los tejidos húmedos. Y como hemos mencionado, a este grupo podemos mencionar la ameba, el paramecium y la euglena. Ustedes habrán escuchado de repente en noticias anteriores que
en una oportunidad, por ejemplo, un niño fue con su familia de vacaciones a la selva, ¿ya? O también han ido de vacaciones a la piscina, se bañaron, y luego el niño empezó a padecer una enfermedad que no daban. ¿Qué es lo que le había pasado? Cuando se hizo los estudios, ¿no? Le detectaron que el niño, que al cuerpo del niño había ingresado la ameba come cerebros. ¿Habrán escuchado ello? La ameba come cerebros. ¿Qué quiere decir? Que ha sido un protozoario, ha sido un ser vivo de este tamaño, microscópico, pero que vivía en el agua de la piscina, podría estar en el agua de la piscina, o también en el agua del río. ¿Correcto? Nos bañamos, a veces el agua ingresa a nuestro cuerpo, podemos tomar o podemos ingresar por la nariz un poco de agua, y quién sabe que en esa agua puede haber estos protozoarios. Ingresan a nuestro cuerpo y también pueden causar daños, enfermarnos. Es por eso que hay que tener bastante cuidado en el lugar donde nos vamos a bañar, ¿correcto? Las piscinas tienen que estar bien controladas, las aguas tienen que estar limpias y ver que hayan sido desinfectadas con tiempo. Muy bien. Entonces, estos son los protozoarios. A este grupo pertenecen los animales microscópicos, pero que son multicelulares, o sea, que están formados por varias células. Y también a este grupo pertenecen las algas. El yuyo que comemos en el ceviche, ¿correcto? Esas son las algas que pertenecen a este grupo. Pero las algas no tienen movimiento, pero pertenecen a este grupo, ¿correcto? Tercer reino. A este reino van a pertenecer estos seres vivos, que son los hongos, ¿ya? Los champiñones. ¿Han comido ustedes una pizza con champiñones? ¿O los tallarines con champiñones? Correcto. Entonces, esos champiñones pertenecen a este grupo. El reino fungi. Por otro lado, el reino fungi agrupa los hongos comestibles. Los hongos obtienen su alimento por absorción de nutrientes de la materia descompuesta. Crecen en lugares oscuros y sombreados. Forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre la vegetación, otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos. Ejemplo, champiñón, setas, moho de pan y de frutas, el penicillium, etc. Siempre habremos ido de repente al campo o habremos ido a visitar algún lugar donde había humedad, y si observábamos debajo de un tronco o debajo de unas ramas secas, de repente hemos visto algunas de estas estructuras, ¿correcto? Que son los hongos. Los hongos crecen en lugares húmedos. Son seres vivos que van a alimentarse de la materia en descomposición. Es por eso que están sobre los troncos o están naciendo sobre las hojas secas que están en descomposición, ¿correcto? Ahí van a nacer. O también en una fruta. Ustedes habrán visto que de repente nos olvidamos de comer una mandarina y lo dejamos ahí y estuvo durante días y de repente apareció una capita media blanca o plomiza sobre la cáscara. ¿Correcto? Esos son los hongos. O tal vez en un pan. En el pan que no lo hemos comido, se quedó en la bolsa, después de un tiempo lo abrimos y empezamos a encontrar como un polvillo blanquecino. Esos son los hongos que van a nacer ya cuando ya la materia se está de repente en descomposición. ¿Correcto? Hay hongos que son comestibles, como los champiñones, como los hongos que la mamá usa para los tallarines, pero también hay hongos que no son comestibles. Hay un hongo que se utiliza para preparar la medicina, que es la penicilina, es el penicillium, ¿correcto?
Entonces, hay que tener bastante cuidado. Cuando nosotros lo vayamos de repente a un lugar de la selva o un lugar donde encontremos los hongos, no siempre todos los hongos son buenos. Hay que tener bastante cuidado. No podemos tocarlos, ya, porque algunos van a ser hongos venenosos y nos pueden dañar. ¿Correcto? Entonces, los hongos pertenecen al reino fungi. Estos hongos son seres vivos que van a vivir en lugares húmedos, se van a alimentar de la materia en descomposición, que ya está descomponiéndose. Algunos van a vivir en vegetación, otros pueden ser parásitos, ¿correcto? Por ejemplo, los pies de atletas. ¿A alguien le ha padecido pie de atleta? Cuando estamos con los zapatos y las medias, que de repente el pie ha sudado y no nos cambiamos, y nos aparecen algunas heridas, ¿correcto? Decimos, me apareció hongos. Algunos son de ese tipo. Pero hay otros que son más grandes, que se pueden ver, algunos son comestibles y otros no. ¿Correcto? Entonces los hongos pertenecen al reino fungis. Como decimos, algunos van a ser microscópicos, que no los vamos a poder ver, y otros sí que los vamos a poder ver a simple vista. Tenemos a otro reino que ya es más evolucionado. Estamos hablando del reino Plantae o el reino de las plantas. A este reino Plantae comprenden todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellos son los que producen sus alimentos que consumimos los animales y los seres humanos. Sin ellas no existiría nuestra forma de vida. También producen fibras, carbón y muchos materiales de utilidad. Las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento y además producir oxígeno a través de la fotosíntesis. Por ejemplo, tenemos el musgo, que son las plantas más simples. Es como una pequeña alfombra que están en los lugares húmedos. Tenemos a los helechos, que son plantas que no tienen flores. Tenemos a los pinos, tenemos al rosal. Las plantas se van a clasificar en plantas que tienen flores y los que no tienen flores. Eso ya lo vamos a explicar y estudiar mejor cuando estudiemos al reino Plantae. ¿Correcto? Entonces, la planta ya van a ser seres vivos más evolucionados, diferentes a los reinos anteriores. Las plantas sí producen sus propios alimentos, ¿de dónde? De la absorción de la energía del sol y la transformación de las sales que va a absorber a través de las raíces. Decimos de que las plantas son importantes porque van a producir las frutas, que va a servir de alimento para los animales y para el ser vivo, y a la vez, en la fotosíntesis que ellos realizan, liberan el oxígeno, que es importantísimo para la vida. Es por eso que tenemos que cuidar a nuestras plantas, porque sin ellos no podríamos vivir. ¿Correcto? Son seres ya macroscópicos, digamos, porque los podemos ver a simple vista, no usamos una lupa o un microscopio. Y también podemos decir que son multicelulares, porque están formados por muchísimas células. Y las células que las forman son células eucariotas. Muy bien. Y ahora vamos a llegar al quinto reino, el reino animal. ¿Correcto? Todos los animales son multicelulares y heterótrofos. ¿Qué quiere decir heterótrofos? Que van a alimentarse de materias vivientes. Van a consumir verduras, plantas o otros seres animales. ¿Correcto? Por eso dice que tiene que consumir sus alimentos heterótrofos. No producen sus propios alimentos, sino que lo consumimos de fuera. Multicelulares, porque estamos formados por muchísimas células. ¿Correcto? Es decir, incapaces de producir su propio alimento, sus células carecen de pigmento fotosintético, de modo que los animales obtienen sus alimentos, sus nutrientes, devorando otros organismos. Se reproduce, su reproducción suele ser sexual, que quiere decir que hay hembra y macho. Los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Estas características
surgieron junto a la movilidad. Los animales son los que se pueden mover, se desplazan de un lugar a otro. Los órganos sensoriales complejos. Ellos tienen los órganos que pueden, la vista, la nariz, el olfato, el gusto, son bien complejos. Los sistemas nerviosos y los sistemas musculares de igual manera. ¿Correcto? A diferencia de las plantas que fabrican sus propios nutrientes, los animales tienen la necesidad de buscar alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras. Esto les hizo desarrollar la locomoción y los órganos de los sentidos. Como ustedes saben, para poder sobrevivir, por ejemplo, en la selva, hay algunos animales que tienen que alimentarse de otros animales, ¿correcto? Entonces ahí viene la cadena alimenticia. Esa disponibilidad de ser presas, a algunos les ha ayudado a desarrollar ciertas características para poder protegerse. Por ejemplo, el correr, el volar. O también otra característica que es el camuflarse. Hay algunos animales que van a obtener la forma de una hoja, la forma de una madera, van a tener el color del lugar donde se encuentran. Entonces, la presa, o sea, ya el animal que lo va a cazar ya lo confunde y no lo puede cazar. ¿Correcto? Entonces, los animales van a ser los seres más desarrollados. Son animales heterótrofos porque ellos van a tener que buscar sus alimentos. Son seres multicelulares porque están formados por muchas células. Los tejidos y los órganos y los sistemas dentro del cuerpo del animal son más desarrollados que los reinos anteriores. Ahí tenemos los órganos sensoriales, los 5 sentidos más desarrollados, el sistema nervioso, el sistema muscular, etc. ¿Correcto? Entonces, el reino animal es el reino más evolucionado. ¿Cuántos reinos son? Son 5 reinos. A ver, recordamos, ¿correcto? Vamos a recordar. ¿Cuáles son estos reinos? Primero, reino monera, conformado por organismos microscópicos y unicelulares, que están formados por una sola célula. ¿Correcto? A este grupo pertenecen las bacterias y las cianobacterias. Reino 2, reino protista. A esto también forman los seres microscópicos, pero son multicelulares, o sea que están formados por varias células. A este grupo pertenecen los protozoarios, que son animales microscópicos, son seres microscópicos, y también las algas. Las algas pertenecen a este reino protista. Tercer reino, reino fungi. A este reino pertenecen los hongos. Los hongos son seres vivos que viven en lugares húmedos, se alimentan de la materia en descomposición. ¿Correcto? Muchos son comestibles y hay otros que no son comestibles. Reino plantae o reino de las plantas es el reino más evolucionado que las anteriores. Se caracterizan porque presentan la clorofila que les permite realizar la fotosíntesis, ¿correcto? Liberan oxígeno, purifican nuestro medio ambiente porque ellos absorben dióxido de carbono, pero liberan el oxígeno. Son autótrofos, son multicelulares. Pueden haber plantas con flores y plantas sin flores. Reino animal es el reino más evolucionado, es el quinto reino más evolucionado. Está formado por multicélulas y son heterótrofos, ¿correcto? Tienen sus órganos sensoriales muy complejos, su sistema nervioso, su sistema muscular muy desarrollados. Podemos decir que en este reino forman los seres vivos más avanzados, más desarrollados. Por lo tanto, tenemos a los 5 reinos: reino moneda, reino protista, reino fungi, reino plantas y reino animal. Correcto. Ahora, vamos a hablar
de un término muy importante que se viene utilizando. La clasificación de los organismos lo va a realizar la taxonomía. La taxonomía es la parte de la ciencia que se ocupa del ordenamiento y clasificación de los animales, así como también de los seres vivos, perdón, así como también de las bases, los principios y las leyes que van a regular dicha clasificación. Para poder diferenciar a un animal del otro, no van a ser todos iguales. Por ejemplo, tenemos al gato y al perro. Los dos son seres vivos, los dos son animales, pero se van a diferenciar. ¿Quién es el que ha realizado ese estudio de diferenciación entre un ser vivo y otro? O entre un animal y otro, entre una planta y otro. ¿Quién es este señor que se llamaba Carlos Linneo? Carlos Linneo se dedicó a estudiar las características de los seres vivos y a clasificarlos. Y a esa rama de las ciencias que estudia la clasificación basada en reglas, basada en normas, es la taxonomía. ¿Correcto? La taxonomía, entonces la parte de las ciencias que se ocupa de ordenar y clasificar a todos los seres vivos basado en principios, en leyes. Las categorías de la taxonomía son los distintos niveles de jerarquía en un sistema de clasificación. Va a haber una jerarquía. Acá lo estamos viendo. Especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio. ¿Correcto? Esas son las categorías. Son los niveles de clasificación. Taxón. Taxón significa arreglo o poner orden. Este término aplicado a un grupo de organismos situados en una categoría de un nivel determinado es un esquema de clasificación taxonómica. ¿Correcto? Entonces, taxonomía deriva de dos términos. Taxis, que es orden, y nomos, que significa ley o norma. Una norma o una ley que nos va a permitir clasificar a los seres vivos. ¿Cuáles son esas categorías o esos niveles de clasificación? Tenemos la especie, género, familia, orden, clase, filum, reino y dominio. Pasado a estas jerarquías, vamos a clasificar a los seres vivos. Y este estudio lo hizo, ¿quién? Carlos Linneo. Por ejemplo, nosotros conocemos a este animalito, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos como perro. Pero en muchos países, de repente no lo conocen como perro. Pero existe el animal, pero ellos lo conocen con otro nombre. El nombre doméstico que nosotros conocemos acá es el perro. Pero este animalito tiene una clasificación. Vamos a ver. El reino al que pertenece al reino animal. Al filum, filum cordado. ¿Qué clase es? Clase mamífero. ¿Qué orden? Orden carnívoro. Por eso también su dentadura, ¿no? Es para arrancar la carne. Suborden, Canifornia. Familia, Canidae. Género, Canis. Especie, Canis lupus. Y subespecie, Canis lupus familiaris. Este es el nombre científico que tiene este animalito. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la India, por decir, ahí de repente no conocen a este animal como perro, pero si le decimos un Canis lupus familiaris, ellos ya identifican a este animal. En cualquier lugar de la Tierra, del planeta, nosotros podemos ir y podemos decir Canis lupus familiaris y todos van a identificar a este animalito, ¿correcto? Este nombre científico, ¿quién lo ha dado? Lo ha dado la taxonomía. Con este orden, con esta jerarquía, han clasificado a ese animal y le han dado ese nombre. ¿Correcto? Ya más adelante vamos a estudiar. Ahora solamente estamos dando un ejemplo de cómo se está manejando la taxonomía. Por ejemplo, el lobo se parece al perro, pero no es perro doméstico.
Entonces, de repente va a pertenecer al reino animal, filocordados, es un mamífero, es un carnívoro, pero ya por acá va a diferenciarse y su nombre va a ser también diferente. ¿Correcto? Entonces, esta diferencia, esta jerarquía lo manejamos de acuerdo a la taxonomía. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora vamos a pasar a desarrollar nuestros libros. Retroalimentación. 1. Son ejemplos del reino protista. Reino protista, justamente acá también lo estamos viendo. Estos pertenecen al reino protista. ¿Quiénes son? A ver, un ejemplo, o ejemplos del reino protista. Los protozoarios, como la ameba, estos que están acá son la ameba, estos que están por acá pueden ser los paramecium, ¿ya? La euglena que hemos dicho, ¿no? Las euglenas come cerebro, que a veces están en las aguas, y las algas. Las algas también pertenecen al reino protista, ¿correcto? Muy bien. Son ejemplos del reino monera. A ver, reino monera. Ahí vamos a encontrar a quienes habíamos mencionado, a las bacterias y a las cianobacterias. Correcto. Ejemplos del reino fungi. ¿A quiénes encontrábamos? A los champiñones, ¿no es cierto? ¿Y qué son los champiñones? Son los hongos. Muy bien. El reino fungi corresponde al reino hongos. ¿Y a quiénes encontramos ahí? A los champiñones, a las setas, al moho del pan, que es ese polvillo blanquecino que aparece en el pan, etcétera, ¿no? O en la fruta. Y el penicillium, que es un hongo que se produce la penicilina. Muy bien. La A es la ciencia que clasifica a los seres vivos. ¿Cómo se llamaba esa parte, esa ciencia? Es parte de las ciencias que se encargaba de clasificar y estudiar a los seres vivos. ¿Cómo se llamaba? Correcto, la taxonomía. La taxonomía es la parte de las ciencias que se va a encargar de clasificar a los seres vivos. Pasamos. Trabajando en clase. Vamos a completar, dice. Son seres vivos unicelulares o pluricelulares, se alimentan de restos de seres vivos y viven fijos al suelo. Pertenecen al reino, ¿cómo se llamaban esos seres vivos que están fijos, que viven en lugares donde se está descomponiendo, ya sea la madera, ya sea las hojas? ¿Cómo se llamaban? Pueden ser unicelulares o pluricelulares. ¿Cómo se llamaba? Correcto. El reino fungi. Estamos hablando de los hongos. Son seres vivos pluricelulares, o sea, muchas células. Se alimentan de otros seres vivos, ¿ya? Pueden desplazarse de un lugar a otro. ¿Quiénes son los que se alimentan? Tienen que buscar alimentos y se mueven de un lugar a otro. ¿Cómo se llama ese grupo? Correcto, el reino animal. Los animales, nos alimentamos de otros seres vivos, nos alimentamos de plantas, que son seres vivos, de otros animales, por ejemplo, el pollo, el pescado, la carne, que provienen de seres vivos, ¿correcto? Y nos desplazamos de un lugar a otro, reino animal. Las bacterias son los seres vivos más pequeños que abundantes que existen. Son unicelulares y pertenecen al reino, las bacterias. ¿A qué reino pertenecían? Era el primer reino en la clasificación que estamos estudiando. Correcto, el reino monera. Monera, acá se han equivocado. Ya vamos a corregirlo. Reino monera. Son seres vivos pluricelulares, o sea, muchas células que fabrican su propio alimento. Ya se están dando cuenta, ¿no es cierto? A partir de sustancias del suelo, del aire, y viven fijos al suelo. ¿Quiénes son los que fabrican sus propios alimentos? Cogen las sales del suelo, cogen del aire, cogen la energía del sol y producen sus alimentos. ¿A quién nos estamos refiriendo? Correcto, al reino Plantae. Al reino Plantae. Muy bien.
Ah, y mire qué interesante. ¿Ah? ¿Le parece conocido? ¿Ah? Correcto. La imagen nos presenta a una, ¿cómo se llama ese animalito? ¿O cómo se llama ese ser vivo? Es de los más pequeñitos que existen. Está formado por una sola célula. Es unicelular. Él es toda una célula. ¿Cómo se llama? Correcto, es una bacteria. Es una bacteria. Esta bacteria, ¿a qué reino pertenece? Correcto, al reino Monera. Y presenta las siguientes partes. Acá vamos a identificar cuáles van a ser las partes. Esta bacteria, queridos estudiantes, va a formar por esta estructura, que es la estructura roja que está acá. ¿Cómo se va a llamar esa parte? Se llama la cápsula. Es una estructura que lo protege. Es una estructura que lo va a envolver. Esa estructura se conoce como cápsula. Debajo de la cápsula vamos a encontrar esta estructura amarilla que se conoce como pared celular. ¿Correcto? Después de la pared celular vamos a encontrar esta estructura verde que se va a conocer como la membrana plasmática. La membrana plasmática. ¿Correcto? ¿Ya? Primero está la cápsula, la pared celular, la membrana plasmática. Luego, dentro de la membrana plasmática encontramos este líquido celeste que se conoce como citoplasma. Dentro de este líquido celeste vamos a encontrar estos puntitos que también son de color celeste. Estos puntitos son una organela que va a cumplir función dentro de esta célula, dentro de este ser vivo. ¿Cómo se conoce a esos? Se conoce como los ribosomas. Son los ribosomas dentro del citoplasma. Luego encontramos a esta estructura que se llama el plasmidio, o el plásmido. Luego encontramos estas estructuras que parecen unas pequeñas púas, pero van a ser pili, o sea, van a ser como unas pequeñas vellosidades, pelitos microscópicos, que le va a servir también para poder moverse, ¿correcto? Luego vamos a tener esta estructura que está acá como una enredadera, digamos, de unos filamentos internos. Esta estructura se conoce como el nucleoide, que es el ADN circular. Es el ADN de la bacteria. Y tenemos esta estructura que parece una colita. Esta colita se conoce como flagelo. Este flagelo es el que le va a permitir movilizarse. Y estamos dándonos cuenta de que esta bacteria no tiene núcleo. O hemos encontrado el núcleo. No hay núcleo. Por lo tanto, la bacteria forma ¿qué tipo de célula cuando no tiene núcleo? ¿Cómo se llama? La célula procariota. Es una célula procariota. ¿Correcto? Muy bien. Miren, para que esta bacteria sea un ser vivo, presenta todas estas estructuras. La cápsula, la pared celular, la membrana plasmática, el citoplasma, tiene sus organelas, tiene citoplasma, tiene el ADN y puede moverse. En el caso del virus, ¿por qué decimos que el virus no es un ser vivo? ¿Qué es lo que tiene el virus? Miren, queridos estudiantes, para que ya no se nos olvide. El virus es una estructura que va a estar formado primeramente por una cápsula. Ellos también tienen una cápsula, ¿ya? Esta primera estructura va a ser su cápsula. Acá estamos hablando del virus, ¿ya? El virus no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque ahorita lo van a ver. El virus presenta la cápsula. ¿Esta cápsula de qué está formado? Esta cápsula que lo va a proteger está formado por grasa. Es una grasa. Dentro de esta cápsula, el virus va a tener también una estructura que es el ADN. El ADN. Nada más.
El virus no tiene nada más. El virus tiene su cápsula y tiene el ADN. Es por eso que no es un ser vivo, porque no tiene organelas, o sea, no es una célula. Porque para ser una célula tiene que tener su membrana, tiene que tener su pared, tiene que tener su citoplasma, tiene que tener sus organelas. En cambio, el virus no tiene. El virus tiene su cápsula o su pared, que es grasa, y dentro de él tiene el ADN. ¿Correcto? Cuando ingresa el virus a nuestro cuerpo, ¿qué hace? Se rompe la cápsula, ¿ya? Se abre la cápsula, se rompe la cápsula y el ADN infecta a nuestra célula. El ADN infecta a nuestra célula y se empieza a infectar. Una célula infecta a la otra, infecta a la otra, infecta a la otra y viene la infección o la enfermedad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ahorita nosotros debemos destruir al virus lavándonos constantemente las manos. Pero lavarnos las manos ¿con qué? Con jabón, porque el jabón va a destruir a esta cápsula que es grasa. Si yo me lavo solamente con agua, es como que mi mano estaría con aceite. Pregunto, si tú te lavas la mano que está con aceite, solamente con agua, ¿sale el aceite? No. Igual, esta cápsula que es grasosa se pega a tu mano. Cuando tú te lavas solamente con agua o te lavas rapidísimo con jabón y rápido te lo enjuagas, se queda todavía la grasa en tu mano, se queda todavía el virus en tu mano. Es por eso que tenemos que lavarnos las manos con bastante jabón, que el jabón haga espuma y la espuma tiene que permanecer en mi mano por lo menos 20 segundos. Porque ese tiempo es el tiempo en la que el jabón va a destruir la capa del virus. Una vez que destruya la capa del virus, este ADN se va a ir con el agua. Se destruye, se va. Se deshace, ya no contamina, ya no te infecta. ¿Correcto, queridos estudiantes? Es por eso lo importante que debemos saber que el virus no es un ser vivo. El virus es una molécula que está formada por una cápsula o una envoltura que es de grasa, es grasa, y dentro de esa grasita está el ADN. Cuando ingresa esta molécula a nuestro cuerpo, se abre la cápsula, libera el ADN y el ADN es lo que infecta nuestras células. Infecta uno, infecta otro y así infecta a muchas células de nuestro cuerpo y nos causa la enfermedad. ¿Correcto? Entonces ya nadie me dice que el virus es un ser vivo. ¿Eh? El virus no es ser vivo. El único ser vivo pequeñísimo, microscópico, es la bacteria. La bacteria, las cianobacterias, ya venimos las algas. Luego hemos hablado al otro reino, que son el reino protista, que son los microorganismos pequeños. ¿Sí? El virus no es un ser vivo. ¿Correcto? Muy bien. Continuando. Ahora vamos a repasar. Vamos a repasar los 5 reinos que hemos aprendido. ¿Correcto? Esta estructura pequeña, que es un ser vivo formada por una sola célula, es una bacteria. ¿Correcto? La bacteria, ¿a qué reino pertenece? Al reino más pequeñísimo. ¿Cómo se llama? Reino Monera. Reino Monera. Correcto. Este es otro organismo un poquito más grande que la bacteria, porque está formada por la agrupación de varias células, puede ser de 2, de 3, de 4 células. En este caso estamos viendo una imagen de un paramecium. ¿Cómo se llama este reino? Es el reino que pertenece también a las algas. ¿Cómo se llama? Reino protista. ¿Ya? Reino protista. Tenemos a los hongos. ¿A qué reino pertenecen los hongos? Al reino fungi. Correcto. Tenemos a las plantas. ¿A qué reino pertenecen las plantas? Al reino plantae. Y tenemos a los animales. ¿A qué reino pertenecen los animales? Al reino planta. Perdón, al reino animal. Entonces tenemos acá los 5 reinos. Reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantá
plantae y reino animal. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué es la taxonomía, jóvenes o queridos estudiantes? Era la rama de la ciencia que se encargaba de clasificar a los seres vivos, ¿no es cierto? Gracias a ello, los animales tienen sus nombres científicos. Entonces, la taxonomía es la parte de la ciencia que estudia, o es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos y tiene como padre, ¿a quién? A Carlos Linneo. Carlos Linneo. Vamos ahora verificando el aprendizaje. ¿Correcto? Número 1. Señala al organismo más primitivo que pertenece. De todo este grupo, ¿cuál es el organismo más primitivo? ¿Qué quiere decir? El más simple, el más pequeñísimo, al más elemental. ¿Cuál es? La esponja está formada por muchas células. La bacteria, los protozoarios, los hongos o las pulgas. ¿Cuáles son los más simples? Correcto, la bacteria, porque está formado por una sola célula. 2. ¿Cómo se llaman los organismos cuyas células no tienen núcleo definido? ¿Cómo se llamaban? Los que no tienen núcleo. Mixótrofas, procariotas, eucariotas, hongos o moneda. ¿Cómo se llamaba? Correcto, procariotas. ¿Qué organismos del reino moneda realizan fotosíntesis? ¿Cuáles serán? El reino protista estaba formada por las bacterias y las cianobacterias. De estas dos, ¿cuál es la que realiza fotosíntesis? Correcto, las cianobacterias. ¿Qué organismos unicelulares dotados de núcleo, o sea, que tienen núcleo, que pueden desplazarse libremente, se asemejan a la especie animales? Son organismos unicelulares dotados de núcleo que pueden desplazarse libremente y se asemejan a los animales. Los hongos, las algas, los protozoarios, las cianobacterias o los flagelados. Son unicelulares que tienen núcleo y pueden desplazarse. ¿Quiénes son? Los protozoarios. ¿Ya? Los protozoarios tienen núcleo, se desplazan, pero son unicelulares. ¿Correcto? Y se asemejan a los animales. Se asemejan, pero en sí no son animales. Se parecen a los animales, pero no son animales. ¿Ya? Los protozoarios. Por eso a veces decimos, los animalitos microscópicos, chiquititos, no son animalitos. Son organismos unicelulares, que se asemejan, sí, pero no son. Ahorita los vamos a ver. Muy bien. Seguimos practicando, dice. ¿A qué reino pertenecen las algas? Habíamos dicho las algas y las bacterias. ¿A qué reino pertenecen? Perdón. Las algas y los protozoarios. ¿A qué reino pertenecen? Reino protista. Las algas y los protozoarios, o sea, la euglena, el paramecium, ¿no? Pertenecen al reino protista. 2. ¿A qué reino pertenecen los organismos más evolucionados? De estos 5 reinos, ¿quiénes son los más evolucionados? ¿Quién? Correcto. El reino Animalia o los animales. 3. ¿Qué organismos terrestres de los 5 reinos realizan fotosíntesis porque poseen clorofila? De estos 5 reinos, ¿quiénes son los que tienen clorofila y realizan fotosíntesis? Generalmente. Correcto. ¿Quiénes son? Las plantas, el reino Plantae. ¿Qué organismos marinos son fotosintéticos y la base de la cadena alimenticia en el mar? ¿Quiénes son los que realizan fotosíntesis? Están también dentro del reino, están junto con los protozoarios. ¿Quiénes son?
Correcto. Las algas marinas son los que realizan fotosíntesis. Gracias a estas algas, el mar tiene oxígeno y los peces pueden consumir, y todo ser vivo dentro del mar que necesita oxígeno lo consumen, porque las algas son los que van a realizar fotosíntesis. Y en esa fotosíntesis liberan oxígeno. Es por eso que cuando tenemos nuestro acuario, ¿sí?, necesitamos darle oxígeno al agua, o de lo contrario, ponerle plantitas acuáticas, porque las plantas acuáticas, como las algas, van a liberar oxígeno en ese proceso de fotosíntesis que ellos van a hacer. 5. Las bacterias pertenecen al reino, a ver, las bacterias, ¿a qué reino pertenecen? Al reino Monera, reino Plantae, Protista, Fungi o Animalia. ¿A cuál de los reinos? Correcto, al reino Monera. Los hongos, ¿pertenecen a qué reino? Protista, Fungi, Monera, Plantae o Animalia. ¿A qué reino pertenecen? Al reino Fungi, correcto, al reino Fungi. Los flagelos, cilios, pseudópodos son órganos que usan algunos organismos para, a ver, ¿cómo se movilizan estos animalitos? Por ejemplo, la euglena hace sus pseudópodos. El paramecium tiene una cantidad de cilios y, por ejemplo, la euglena tiene un flagelo. ¿Para qué le servirá ello? Correcto, para desplazarse, para moverse de un lugar a otro. Los protozoarios y las algas pertenecen al reino. ¿A qué reino pertenecen los protozoarios y las algas? Correcto, pertenecen al reino protista. Los animales tienen nutrición. A ver, estos animalitos, ¿qué tipo de nutrición tienen? ¿Autótrofos o heterótrofos? ¿Por qué están consumiendo alimentos? Porque tienen nutrición heterótrofos. Acá está mal. Los animales tienen nutrición. Vamos a corregir. A ver. Los animales tienen nutrición heterótrofa. ¿Ya? Muy bien. Tiene la función heterótrofa, hemos dicho. Y Whittaker clasificó a los seres vivos en ¿cuántos reinos hemos estudiado? ¿Cuántos reinos? 3, 6, 2, 5 grupos, 3 reinos, 6 reinos, 2 dominios, 5 reinos. ¿Cuál es la alternativa correcta? 5 reinos, no son grupos, ¿ya? 5 reinos. Muy bien, queridos estudiantes, entonces recordar que los seres vivos se clasifican en 5 reinos, que no solamente existen plantas y animales, sino que aparte hay otros tipos, otras muestras de seres vivos. Ahí tenemos a las bacterias, tenemos a las algas, tenemos a los organismos microscópicos como las euglenas, los paramecium, o sea, los protozoarios, ¿correcto? Los hongos, que también son seres vivos, pero no son animales, no son plantas, tienen otras características. ¿Quién es el que estudió a estos 5 reinos y los clasificó a los seres vivos en 5 reinos? Es Robert Whittaker, ¿correcto? Muy bien. Tareita para el cuaderno. Van a realizar un resumen del tema de la clasificación de los seres vivos. Me van a hablar de los 5 reinos. El reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino animal y el reino planta. ¿Correcto? Me van a pegar luego un dibujo de cada reino. Me van a dar un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, me pueden pegar o pueden dibujar reino monera, una bacteria, reino protista, una euglena o unas algas, reino fungi, los hongos,
Reino plantae, una planta. Reino animalia, un animal. ¿Ya? Un ejemplo de cada reino. Luego me vas a indicar, vas a graficar una bacteria y vas a indicar sus partes. ¿Correcto? Lo hemos hecho. Hemos indicado por qué la bacteria es un ser vivo y por qué el virus no es un ser vivo. ¿Correcto? Luego me vas a desarrollar la tarea del libro. Todas estas fotos, la foto de tu cuaderno, la foto de tu libro, me vas a enviar al WhatsApp de quinto grado. Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a despedirnos entonces, felicitándoles por el buen trabajo que están realizando ustedes y recordar que las tareitas los recibimos al WhatsApp. Muchas gracias. Nos despedimos siempre dejándole la recomendación que seamos precavidos. Este virus que nos está contagiando, nos está enfermando, en algunos casos está llevando a la muerte a muchas personas, está todavía con nosotros. Por lo tanto, hay que cuidarnos. Usar nuestra cubrebocas, no salir de casa, lavarnos las manos con bastante jabón. ¿Correcto, queridos estudiantes? Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los cuide y los proteja. Me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego.